día. Ahora, a continuación, lo que vamos a tener son 3 ponencias y al final las cuales pues, tendremos un tiempo para la discusión. El primero de los 3 ponentes que vamos a escuchar esta tarde es el profesor doctor Enrique Alarcón de la Universidad de Navarra, que nos va a hablar de la dimensión modal del conocimiento. Él es profesor de metafísica en la Universidad de Navarra, es presidente de la Fundación Tomás de Aquino y director del proyecto Corpus Thomisticum. Pertenece, entre otros, al Comité Científico Asesor de la revista Espíritu. Colabora como experto en diversas agencias europeas de evaluación y perspectiva científica. Es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de San Tomás de Aquino y de otras sociedades académicas, y son ampliamente conocidas su edición de la Opera Omnia de Tomás de Aquino y el Thomisticum de Roberto Musa, así como su repertorio bibliográfico, bibliografía tomística. Cedo la palabra al doctor Enrique Alarcón para que nos explique con referencia a la dimensión modal del conocimiento. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores del Congreso y especialmente al doctor Miguel Martínez la invitación a estar aquí. Y estoy especialmente agradecido precisamente por la índole del problema que pretendo abordar. Es un tema donde las líneas de trabajo, líneas de estudio, de indagación, no están desarrolladas en Santo Tomás, sino que más bien están apuntadas. Y ello posiblemente es pues, porque los problemas a resolver hoy en día dependen de un contexto histórico y doctrinal que es diferente al que hubo en tiempos de Santo Tomás. En esas condiciones solo queda una gran dosis de interpretación, más que de exégesis de los textos. Y esto corre el riesgo, lógicamente, de no tener las pistas ciertas para acertar, ¿no? Con lo cual, tener la fortuna de una audiencia experta en el conocimiento de Santo Tomás y las posibles observaciones que me puedan hacer son particularmente interesantes para mí. Uno de los principales problemas filosóficos desde la Edad Moderna es el que ha venido a llamarse teoría de la justificación. Suele describirse como la parte de la teoría del conocimiento que estudia la fundamentación de las creencias aquí entre comillas, ya sean meras opiniones o tesis estrictamente científicas. A mi juicio, tal descripción se presta a algún equívoco. En efecto, al agrupar bajo el nombre genérico de creencia todo aquello que se tiene por verdadero, puede introducirse una cierta connotación de subjetivismo. Las creencias suelen considerarse como objetos de adhesión voluntaria. Sin embargo, como pretendo mostrar aquí, el conocimiento en sentido estricto tiene una dimensión modal que es ajena a la voluntad. En efecto, hay una necesidad intrínseca al conocer, que determina sus posibilidades independientemente de la voluntad del cognoscente. Por ello, la dimensión modal del conocimiento, lo posible y lo necesario en el conocer, excluyen las teorías voluntaristas de la justificación. Precisamente por invalidar estas teorías voluntaristas e irracionalistas, la modalidad intrínseca al conocimiento fue caballo de batalla de Platón y sobre todo de Aristóteles contra la sofística. La inmutabilidad y necesidad de los primeros principios del conocimiento y los límites de lo posible y lo pensable son parte esencial de su legado filosófico. A su vez, la inspiración de ambos, Platón y Parménides, en la doctrina de Parménides sobre el ser, contribuyó a encaminar progresivamente su reflexión sobre la unidad y la entidad como fundamentos de la necesidad en el ser y en el conocer. Este mismo encaminamiento culmina en Tomás de Aquino, porque es precisamente su doctrina sobre el ser la mayor profundización habida en la historia sobre este punto que, como pretendo mostrar, fundamenta la dimensión modal del conocimiento. Ahora bien, Tomás de Aquino vivió en un entorno intelectual muy distinto al de Platón y Aristóteles. En su tiempo, a diferencia del nuestro, el irracionalismo o el voluntarismo apenas tenían lugar entre los intelectuales. Por supuesto, algo hay en la doctrina de la doble verdad y en otras doctrinas del siglo XIII, pero el voluntarismo y el irracionalismo no eran graves problemas en aquel tiempo.
Se entiende por ello que Tomás preste a esta cuestión una atención algo indirecta, más ligada a la interpretación de los textos de Aristóteles que al problema tal como se plantearía hoy en día. Por ello, pretendo sacar partido de la enseñanza de Santo Tomás atendiendo no al contexto histórico doctrinal, sino a las claves de solución que aporta para la teoría de la justificación en nuestro tiempo. En consecuencia, centraré mi exposición en los temas y no en los textos, dejando a un lado sus particularidades y contexto históricos. Por otra parte, y siguiendo con las consideraciones metodológicas, seguiré aquí un orden en la argumentación basado en una tesis muy tomista, a saber, que lo más inteligible es lo más perfecto, y lo más inteligible para nosotros, aquello entre lo más perfecto que nos resulta evidente. Por ejemplo, un profesor de anatomía, para poder enseñar del mejor modo posible cómo es el cuerpo humano, explica cómo es el de un atleta, un cuerpo perfecto. Si se sigue el camino contrario, si escogemos el caso común o incluso el patológico, como por ejemplo hizo Freud, la imagen resultante para el alumno no puede ser sino conducente a graves equívocos. De modo similar, comenzaré exponiendo la dimensión modal del caso de conocimiento más perfecto entre los que nos resultan evidentes. Y a partir de ahí mostraré cómo lo que allí se encuentra aparece de modo análogo en los demás tipos de conocimiento. Pues bien, el conocimiento es una realidad análoga, que se da con mayor o menor perfección. Para que exista conocimiento basta la mera advertencia o noticia, incluso si resulta falsa. El mismo Santo Tomás emplea la expresión conocimiento falaz, cognitio fallax, por más que sea paradójica. En efecto, quien se equivoca no sabe la verdad, la desconoce. Sin embargo, incluso quien hierra tiene algo presente, conoce algo. Esto es así porque el conocimiento es una perfección pura, una participación en la plenitud divina. De modo que en lo que tiene estrictamente de noticia, estrictamente de conocimiento, el conocimiento carece de imperfección. Lo imperfecto proviene precisamente de la privación de conocimiento. Ahora bien, en esa amplia escala de perfección que abarca la analogía del conocer, lo más perfecto es el conocimiento intelectual que reúne dos características: ser verdadero y ser cierto. En efecto, una opinión verdadera no es estrictamente saber. Para el saber estricto se requiere certeza. A su vez, tomar por cierto lo erróneo tampoco es saber, pues solo cabe saber con verdad. En suma, el saber verdadero y cierto es el caso de conocimiento más perfecto de entre los evidentes para el hombre. El principal problema para obtener tal conocimiento es que, siendo nosotros animales, la mayor parte de los objetos que se presentan a nuestro conocimiento son contingentes, es decir, pueden ser de un modo o de otro. Por eso podemos equivocarnos, porque las cosas podrían ser distintas a como las pensamos. Y si advertimos que podemos equivocarnos, entonces carecemos de certeza. Así pues, el conocimiento perfecto requiere aceptar todo lo verdadero y además eliminar toda posibilidad de error. Esto explica que allí donde no cabe alternativas, tampoco hay error ni duda. Por ejemplo, en las sensaciones. Los sentidos son facultades orgánicas, materiales, y como tales están determinadas a un único acto formal. El ojo no puede educar, porque solo ve de un modo en acto. No puede tener presente alternativas, porque la materia está determinada ad unum. Solo en el espíritu hay preguntas, negaciones, disyuntivas, elecciones. Pero los sentidos están en acto conforme a una forma particular y determinada. Por eso, en los sentidos no cabe alternativa respecto a su sensación. Y en este sentido, nunca yerran. Son verdaderos y ciertos. Por ejemplo, si me duele la rodilla, es que me duele. Y no importa si un médico me dice que no me pasa nada. No por ello deja de ser cierto y verdadero que me duele. Caso diferente es el caso de una composición de sensaciones.
En tal caso, sí caben alternativas, como en cualquier composición. Por ejemplo, caben percepciones erróneas o inciertas, precisamente porque la percepción unifica sensaciones distintas. Del mismo modo que la sensación simple, también la simple aprehensión intelectual carece de posible alternativa y, por tanto, solo puede ser verdadera y cierta. En efecto, el triángulo o se conoce o se ignora, pero no cabe errar al respecto. En los conceptos no hay error, o concibo una figura de tres lados o no. Y así con cualquier esencia, ya que las esencias son como números. Cualquier variación constituye otra diferencia. De este modo, respecto al objeto de la primera operación intelectual, el concepto simple, solo hay verdad y certeza, en este sentido del cual estamos hablando. En cambio, la composición de esencia y accidente, o de género y especie, sí puede dar lugar a error, porque componer y dividir son mutuamente alternativos y por lo mismo susceptibles de acierto o yerro. Análogamente, lo universal, en la medida en que sea más omniabarcante, también carece más de alternativas, y precisamente por su universalidad carece de la potencialidad y variabilidad de la materia. De ahí que también lo universal, desde este punto de vista, goza de cierta verdad y certeza intrínseca. Y consiguientemente, el saber más universal y de objetos menos potenciales, la metafísica, es también el más verdadero y cierto en este sentido, de tal manera que es el saber de, por ejemplo, los primeros principios. Tal es precisamente la razón que Aristóteles da para atribuir a la ciencia primera la intuición intelectual de lo necesario. En efecto, como hemos visto, lo que carece de posible alternativa también es ajeno a todo posible error y reúne las condiciones de verdad y certeza. El caso por antonomasia es, en el orden natural del conocimiento humano, es la intuición de los primeros principios, cuya negación es impensable. Tomemos, por ejemplo, el principio de no contradicción, el primero. Para negarlo, habría que admitir la incompatibilidad entre lo que se dice que es y lo que no. Y esto requiere el propio principio de contradicción. En otras palabras, para negar este principio se requiere admitirlo. Por ello, es imposible dejar de saber el principio de contradicción, y análogamente los demás primeros principios. Por ello, carecen de posible alternativa, y no cabe dudar ni equivocarse al respecto. Su conocimiento solo puede ser verdadero y con plena certeza. Cosa distinta es la ignorancia, pero aquí solo hablamos del conocimiento, para advertir su intrínseca dimensión moral. Hemos ido viendo diversos casos de conocimientos simples que, como tales, necesariamente son verdaderos y ciertos. El error y la incertidumbre comparecen solo con la composición y el cambio, que implica otra composición añadida, lo anterior y lo posterior. Pues bien, en el orden del conocimiento, la composición por antonomasia es la del juicio. De ahí que la contraposición de verdad y error, o de cierto y dudoso, se apliquen principalmente al juicio. Conviene recordar que, siendo el hombre un animal racional, no suele haber juicios sin negación posible, como son los primeros principios, sino más bien contingentes, de los que cabe negar o afirmar cualquier sujetos contingentes de los cuales cabe afirmar o negar cualquier predicado categorial. Estos juicios son el caso por antonomasia de duda y de posible error. Si ahora repasamos los casos anteriores de conocimientos sin posibilidad de duda o error, podemos advertir cómo son ellos precisamente los medios habitualmente empleados, con mayor o menor éxito, para alcanzar la verdad y el acierto en los juicios contingentes. Primero, la sensación, tan simple como sea posible. Es así porque así se ve. Segundo, la definición. Es así porque en ello consiste. Tercero, la universalidad. Es así porque es este tipo de caso. Cuarto, los primeros principios, y sobre todo el de no contradicción, que son fundamentos de toda demostración, por su importancia
importancia para la consecución de verdad y certeza en los juicios contingentes, conviene detenerse a considerar esta función fundante del principio de no contradicción. En su fábula Lo que la tortuga dijo a Aquiles, Luis Carro planteó con humor e ironía un paralelo lógico a la célebre aporía de Zenón. Aquiles, el más rápido de los griegos, nunca podría alcanzar a una tortuga, pues cada vez que llegase a donde estaba, el animal ya habría avanzado a otro lugar. Análogamente, dice la fábula, ningún razonamiento puede terminar, porque cada conjunto de premisas requiere siempre de otra más, a saber, que de ese conjunto de premisas se infiere tal conclusión. Tomemos, por ejemplo, dos premisas, A y B, y una conclusión Z. Para que Z se deduzca de A y B, haría falta admitir que de A y B se deduce Z. Esto último constituye otra nueva premisa, que llamaremos C. Pero ahora necesitamos admitir que de A, B y C se deduce Z. Es una premisa más, que llamaremos D. Se requiere ahora admitir que de A, B, C y D se deduce Z, lo que supone otra premisa añadida, y así hasta el infinito. De este modo, ningún razonamiento concluye. No pocos autores contemporáneos intentarían resolver la paradoja mediante una petición de principio. Si admitimos ciertas premisas y ciertas reglas de inferencia, cualquier conclusión obtenida según esas reglas sería válida, si suele ocurrir en sistemas formales. Pero esto es asimilar la lógica al juego del ajedrez. La diferencia entre ambos es que el juego es arbitrario, mientras que la lógica está regida por la necesidad que rige al pensar. En el fondo, toda demostración lógica requiere una reducción al absurdo. En otras palabras, la conclusión se extrae de las premisas solo si la alternativa es una contradicción. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces solo cabe pensar que Sócrates es mortal. De otro modo, habría que pensar que alguien es y no es hombre, o bien que es y no es mortal. Esto es literal y estrictamente ininteligible, impensable. Por ello, si se piensa y se conoce, solo es posible la verdad de la conclusión. Esta posibilidad sin alternativa, esta necesidad advertida, es lo que da certeza en el conocimiento de la verdad. No hay proceso al infinito en la demostración, porque la premisa primera es de suyo necesaria, el principio de no contradicción. Sobre su necesidad descansa lo posible, pues lo absolutamente posible abarca precisamente lo no contradictorio. En rigor, la necesidad del primer principio no se limita a fundar la demostración de las proposiciones contingentes. Como señaló Aristóteles frente a los sofistas, el principio de no contradicción es principio necesario en todo conocimiento. En todo conocimiento interno. En efecto, notemos que en todos los casos arriba alucidos, el conocimiento cierto y verdadero se da cuando el objeto solo puede ser como es. Y esto se da porque, además del ser, no es posible el no ser. Este es el núcleo del principio de no contradicción. La realidad es única y sin alternativa posible. Si hubiera varias realidades, lo mismo podría ser y también no ser. El no ser es una alternativa posible, el no ser no es una alternativa posible respecto al ser de lo que es. Como explica Santo Tomás, inspirándose en Aristóteles, es necesario que Sócrates esté sentado mientras está sentado, por más que sea contingente que Sócrates se siente. El ser actual de lo contingente es lo que lo contingente tiene de necesario en sí mismo. Y precisamente de este ser es de lo que trata el principio de no contradicción. Notemos ahora que verdad y certeza se fundan precisamente en el ser del ente, pero desde dos aspectos diferenciados. La verdad es lo que es, lo cierto es lo necesario. Y esto, explica Santo Tomás,
no es sino lo determinado ad unum. En efecto, es necesario lo que carece de alternativa a composición o división, lo solo y único. Llegamos aquí a una evidencia reveladora. Verdad y certeza, las principales perfecciones del conocimiento, corresponden a los dos primeros trascendentales, ente y uno. La verdad se funda en el ser del ente. La certeza descansa sobre la unicidad del ente. Pues, en efecto, tenemos certeza cuando lo conocido solo es como es, al menos en acto. Si además también en potencia, la certeza es absoluta. En este caso, si se trata de un juicio, el sujeto y el predicado tienen una composición no solo una e indivisa, sino también indivisible. Podemos quizás dar un paso más en la correlación entre conocimiento y trascendentales. Hemos visto que la verdad y la certeza se fundamentan en el ser del ente y en su unidad respectivamente. Ahora bien, ente y uno son dos de los tres trascendentales absolutos. Existe un tercer trascendental absoluto, res o cosa, que expresa la esencia del ente. Juega también un papel en la perfección del conocimiento. Parece verosímil. Santo Tomás afirma que la índole de la especie del conocimiento contribuye a su perfección. Es lo que en castellano llamaríamos hacerse una idea mejor o peor, dependiendo de la especie usada. Tal idea puede corresponder mejor o peor a la res en cuestión, a lo esencial en lo conocido. Por eso me parece plausible que la noticia que constituye todo conocimiento dependa esencialmente del carácter de cosa que todo ente tiene. Algo similar se da con el trascendental aliquid. El conocimiento confuso es imperfecto. La diferenciación o nitidez perfecciona el conocimiento sobre la base de la aliquidad del ente. Por lo demás, es obvia la relación del conocer al trascendental verum del ente. El conocimiento más perfecto corresponde a lo que es más propiamente ente, pues la inteligibilidad del ente está en función de su perfección. Lo más perfecto y actual es también lo más cognoscible, lo más ontológicamente verdadero. Lo máximamente ente es causa del ente, lo máximamente verdadero es causa de lo verdadero. Finalmente, la perfección del conocimiento que depende de la bondad trascendental del ente es, posiblemente, la belleza. En efecto, un conocimiento es más perfecto si su objeto es bello. Y la belleza es la cualidad de lo conocido por la que es un bien conocer. Este breve recorrido por la relación entre perfección del conocimiento y trascendentales del ente nos permite abordar un segundo ámbito en la dimensión modal del conocimiento. Hemos visto arriba que la certeza depende de la necesidad de lo conocido. Esta necesidad, fundamentalmente, corresponde a la unicidad del ser y la imposibilidad del no ser de lo que es, expresada por el principio de no contradicción. La necesidad de lo conocido implica cierta necesidad en el conocer mismo, que es la certeza. A su vez, esta necesidad, la no contradicción, delimita lo posible y lo cognoscible, en los sentidos absolutos de dichos términos. La correlación de los factores de perfeccionamiento del conocimiento con los trascendentales del ente ilustra una segunda dimensión modal presente en el conocimiento. Si la anterior, la que acabamos de recordar, estribaba en la índole del objeto conocido, esta segunda dimensión modal se refiere al conocimiento como realidad en sí. El conocimiento es como es necesariamente porque de suyo corresponde al ente y participa de sus propiedades trascendentales. El conocimiento como realidad es en cierto sentido todas las cosas y por lo mismo tiene las características trascendentales del ente necesariamente. No cabe un conocimiento sin ninguna verdad, certeza, especie conocida, definición, cognoscibilidad ni belleza. Como correlato de lo que es, el conocimiento es una perfección pura y siempre consiste en cierto grado de perfección. Ahora bien, la dimensión modal del conocimiento es distinta a la de la realidad conocida. Si atendemos al último tratado, lo posible y lo necesario en el conocimiento participan de las características del ente,
pero no se identifican con ello, precisamente porque el conocer tiene un ser relativo al objeto, mientras que el ente es absoluto. En lo que el conocimiento tiene de absoluto, de ente, sus características trascendentales son, ni más ni menos, las de ente. Ahora bien, si nos preguntamos por lo posible y lo necesario en lo pensado, si lo que inquirimos no es la entidad absoluta y relativa del conocer, sino por la modalidad de lo pensable, entonces conviene hacer una aclaración. La tradición escolástica ha diferenciado entre la modalidad de dicto y la modalidad de re. Así, por ejemplo, el pasado podría haber sido distinto si atendemos a la posibilidad de dicto, pero no cabe posibilidad real de que cambie. O bien, el pasado es necesario de re, pero no de dicto. A mi juicio, aunque la denominación de dicto versus de re incline a diferenciar entre pensamiento y realidad, esta sería una interpretación equívoca. Como antes expuse, la modalidad del pensamiento, lo necesario y lo posible en el pensar, descansan sobre el principio de contradicción, de no contradicción. Ahora bien, este principio tiene validez no solo lógica, sino también real. Por eso las demostraciones, por reducción al absurdo, nos sirven para conocer lo real. De este modo, la posibilidad de dicto corresponde a un principio necesario vigente en la realidad. La diferencia respecto a la modalidad de re es que el principio de no contradicción trata del ser frente al no ser, y por tanto su ámbito es metafísico, trascendental, absoluto. En cambio, la llamada posibilidad de re atiende al caso concreto, a la capacidad finita, determinada, de ciertos entes en ciertas circunstancias. No es que sea más real, es que es menos absoluto y universal. Y por lo mismo, con menos posibilidades y menos necesidades. Se asemeja a la posibilidad física frente a la metafísica. Desde este punto de vista, en suma, la modalidad de lo cognoscible equivale, sobre todo de lo pensable, que es verdaderamente trascendental, la modalidad de lo pensable equivale a la de lo real tomado en absoluto trascendentalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alarcón. A continuación cedemos la palabra al profesor doctor José María Romero de la Universidad de Barcelona, que nos hablará de entender y demostrar en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. El profesor doctor José María Romero es profesor titular de Filosofía de la Universidad de Barcelona, en cuya Facultad de Filosofía ejerce la docencia de dos asignaturas de metafísica centradas en el pensamiento de Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás de Aquino y proyectadas en el pensamiento contemporáneo derivado de las ciencias. Sobre esta temática ha publicado varios artículos y ha participado en proyectos de investigación que propician el diálogo entre la ciencia, la filosofía y la teología. También ha publicado obras sobre el pensamiento hispanoamericano del siglo XX y sus autores. Es miembro del Comité Directivo de la Cita España y de la Junta Directiva de la Cita España en Barcelona. Ha participado en varios congresos de la Cita en Roma y Barcelona y es editor con José María Petit de las actas del Congreso La Síntesis de Santo Tomás de Aquino, Barcelona, 12-14 de septiembre de 2002. Sin más, le cedemos la palabra al doctor José María Romero, que nos hablará, repito, de entender y demostrar a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Me gustaría un poco proponer el marco de la ponencia que yo quiero presentar aquí, ¿no? Por tanto, también quiero agradecer la posibilidad de hacerlo en este marco y en este ambiente tan íntimo para mí y para muchos de los que estamos aquí, un poco en un ambiente de sintonía que estoy seguro que existe. Bien, la idea vino de presentar este título, Entender y demostrar, dentro del título del congreso, que era Ser y conocer, porque creo que realmente podemos distinguir, ¿no? Entre otras muchas acepciones del término conocer, qué significaría entender y qué significaría demostrar. La base de toda la discusión está tomada de textos de Aristóteles, entonces, pues, evidentemente, son textos comentados por Tomás de Aquino. No puedo decir que pueda aportar los mismos o el mismo número de textos de Aristóteles como de Santo Tomás, pero sí es verdad que, como saben,
los comentarios de los textos de la ética nicómaca, de la cual tomo algunos de los elementos de la reflexión o de los segundos analíticos, en fin, son comentados y aceptados por Tomás de Aquino. Por lo tanto, creo que esto también hace honor, ¿no?, a la idea de presentar esta reflexión bajo el ámbito del tomismo. Bien, entonces, ya digo, presentaré para mí las bases. Una primera cosa que quería decir sería que ¿qué significaría esta diferencia entre entender y demostrar? Básicamente, lo tomo del libro 6 de la Ética, es un texto que conocen seguramente todos. Aristóteles, en el libro 6 de la Ética, habla de las virtudes dianoéticas o discursivas, o como quieran llamar, ¿no?, facultades o hábitos intelectuales. Entonces, allí nos pone como una gradación entre qué es tecne, ars, podríamos traducirla, o arte. Yo creo que eso sería más bien la poiesis en la terminología de su división del conocimiento. Luego nos habla de la episteme, que queda un poco aparcada de momento en el tratamiento que luego hace, y esta es un poco la palabra clave que yo quisiera recuperar. O sea, la episteme, en el sentido aristotélico, sería aquí el demostrar. El demostrar. Luego nos habla de la prudencia, que como todos sabemos sería el ámbito de la praxis, de la acción humana, que es un conocimiento, o bien una facultad que versa por un conocimiento de lo que no tiene por qué ser siempre lo mismo, esa es la gracia. Y finalmente nos habla de la Sofía, y dejo un poco como suspenso al final qué significaría esto para él, pero se entiende enseguida. O sea que yo recuerdo que cuando empecé a leer estos textos, que pusiera la prudencia como de algún modo más formal que la episteme me extrañaba tanto que no lo podía entender, pero lo entendí enseguida cuando, profundizando, me di cuenta de que, voy a decir la afirmación categórica que hace Aristóteles, la Sofía es episteme kainous. O sea que, en realidad, no existe una episteme como facultad independiente de las demás, sobre todo independiente del nous, ¿no?, que sería el entendimiento. Y esta es la segunda parte del título, ¿no? Entender es la actividad propia del nous. Bien, esto, como en la terminología griega no hay lugar a error, porque nous es una palabra muy diferente a episteme, es la que un poco quizá utilizaré, a ver si me puede escapar, pero entiendo que la sabrán comprender. Hay otros lugares en los que justifica por qué el demostrar episteme es justamente silogismo, es justamente demostración. Estamos en segundos analíticos, también es muy bonito verlo. Y bien, esto es un poco el esquema fundamental, por tanto no voy a hablar más o justificar más, y luego hay preguntas con mucho gusto las atenderé. Pero la idea es, entendemos con Aristóteles que, en fin, lo expongo de este modo, en la terminología aristotélica entender sería la actividad del nous y demostrar sería la actividad de la episteme, o incluso del silogismo. Y aquí es un poco la segunda parte de mi ponencia. Quisiera proyectar esta diferencia en multitud de situaciones de nuestra vida, no solo intelectiva, sino, diríamos, no solo académica, sino también práctica, en la vida común, en muchos ámbitos. Esta doble dimensión, porque realmente son como dos facultades, diríamos, en el nous y la episteme, dos facultades que no se mezclan nunca, son sucesivas. Entonces nos dice otro, es casi, en fin, 2 líneas en los segundos analíticos hacia la mitad, del libro 2, donde nos dice que si hacemos una cosa, dice definir, pero en realidad definir es entender, no podemos estar haciendo la otra. O sea que si en la medida en que definimos no estamos demostrando, y en la medida que demostramos no estamos definiendo. Bien, este es un poco el punto de partida de la reflexión, digamos, mía en cuanto a que se puede aplicar en muchos ámbitos. O sea, me parece muy bonito poder decir que esto que de una manera vaga, quizás, sin haber reflexionado o no siempre reflexionada, entender o demostrar o
o saber es otra palabra enorme, ¿no? Que más bien cabría dentro de la definición que Aristóteles nos da de Sofía. Sofía es episteme kainos en el sentido en que es un conocimiento pleno, y para hacer una comparación, el conocimiento divino sabemos en el libro 12 de la metafísica que es siempre nous, ¿no? No esis, no eses. O sea, es un conocimiento no discursivo. En cambio, el del hombre es un conocimiento discursivo, sí, pero también intelectivo. Por lo tanto, este doble juego serían como dos pies, ¿no? Sobre los que caminamos. Entonces, en todo discurso hay una parte, digamos, de razonamiento, y discurso sería la palabra apropiada para decir también demostrar, en la cual hay un lapso de tiempo, hay un lenguaje que se pronuncia, y en cambio el momento de la intelección es un momento contemplativo, no discursivo. Pero es que es la condición, ¿no?, de lo que viene después. Quiero decir, de la demostración. O sea, en cierto modo, entender la capacidad intelectiva de la facultad de unos antecede siempre a la de la demostración. Bien, y esto es un poco la idea más, si se puede decir así, lógica, ¿no?, de lo que tendría esta afirmación en cualquier razonamiento. Nosotros proponemos siempre en un silogismo que parte de premisas que no son demostradas, nunca pueden ser demostradas las premisas. Ese es también otro elemento muy bonito para pensar, siempre vienen dadas. Bueno, en fin, el carácter demostrativo silogístico, por lo tanto, que es una redundancia en términos, ¿no?, de cualquier razonamiento, viene contenido y en cierto modo dado por los principios que no se razonan, sino que se entienden. O sea, la cosa es esta, ¿no? No hace falta razonar porque se entiende. O sea que el nous en cierto modo actúa como una razón inmediata, y de ahí que algunos le llamen intuición, que no lo he querido utilizar desde el principio porque si no ya un poco vamos hacia el final del recorrido que podría tener esta doble dimensión, ¿no? Por lo tanto, el entendimiento nous condiciona y en cierto modo da el total del contenido que pueda haber en un razonamiento. En cierto modo, sabemos que en lógica, si razonamos correctamente y no añadimos nada a lo que está dado en las premisas, todo lo que está en la conclusión está en las premisas, si no, no. Entonces, por poner un ejemplo que podríamos utilizar para entendernos un poco más, si yo digo que A es B y digo que B es C, tengo que decir necesariamente que A es C. Pero que sea AB, o sea, que A sea B o que B sea C, no está puesto en ningún lugar más que, esta sería la idea de la inducción, ¿no? ¿Por qué A es C? Yo puedo proponer, inventar, en cierto modo, la I para B es una cierta invención, ¿no?, un llevar a. Yo creo, yo me invento, en cierto modo, el nous me dice, estoy iluminado por, tengo una intuición. Aquí podríamos decir la corazonada, hasta los matemáticos tienen un poco de corazonada, si no, no se puede partir, ¿no?, de unas premisas en las cuales no hay razonamiento, en el sentido de la deducción, por lo tanto. O sea que entender sería también el final de una inducción, claro está. Pero es una inducción muy rápida, en fin, todo esto se podría discutir mucho. Ya ven un poco qué es lo que quiero proponer, ¿no? Bien, no es que quiera proponer, quiero decir el valor que tiene esta doctrina, digamos, de Aristóteles, ¿no? Por lo tanto, dos dimensiones de las facultades humanas. Humanas propiamente, propiamente humanas. O sea, la sabiduría, claro está, la filosofía primera, en cierto modo, la metafísica, pero en el sentido aristotélico de la primera, que es la teología. Es el ámbito de la sabiduría. ¿Por qué es episteme kainos? Es decir, es el saber que da razón de los principios sobre los cuales demuestra y de la demostración en ella misma. Y esto pues siempre me parecía que es digno de ser recordado y un poco explicado, ¿no? Es lo que explico en clase, por lo menos en una asignatura entera. Bien, entonces aquí aparece, ahora sí, aunque tengo tiempo, pero que no quiero cansar más, ahora diría un poco qué dimensiones le podemos dar a esto. Pues supongo que algunos de los que están aquí han empezado a pensar que si en realidad en ciencia le estamos llamando la episteme,
bueno, y que entonces la razón de la episteme no la da la episteme misma, porque claro, no se puede demostrar cada principio demostrable. Entonces hay como una filosofía de la episteme, no una episteme de la episteme. Bueno, ese sería un poco Popper. Y esa es un poco la idea, decir que esto justificaría muy bien que no se pueda decir que hay una ciencia de la ciencia, sino, o sea, un logos del logos, sino un nous del logos. Y eso querría decir, en un sentido pleno, Popper no lo dice así, que tiene que haber una filosofía de los principios de la ciencia, ¿no? Eso por una parte, se pueden decir de muchas maneras. Pero luego también quisiera abrir el campo de la aplicación en por lo menos 2 o 3 cosas más. Una sería que, bien, entenderíamos que para una buena parte del positivismo lógico, de la filosofía analítica, por lo menos según yo lo conozco, ¿no? No puedo tampoco decir que en todas partes sea siempre así, pero reconocer, si se puede decir así, una cierta indigencia de logos. Pero no indigencia porque, como tal, hemos entendido, por logos entiendo la demostración, vuelvo a decir, sino al contrario, completada y fundamentada en la inteligencia. Eso yo creo que en vez de cerrar el ámbito del logos lo abre aún más. O sea que si he dicho pues que era una manera de entender el conocer como 2 dimensiones del entender y del demostrar, lo digo sobre todo para decir que son complementarios, no excluyentes. O sea que si lo pensamos en la terminología y en la manera de hablar aristotélica, el logos no se puede autofundamentar, cosa que un poco pues vivimos de eso, ¿no? Vivimos de que hay como un logos suficiente. Pues creo que es muy bonito poder decir que no es así, sino que se tiene que fundamentar en una inteligencia que en el hecho de entender pues no es discursiva. Esta es un poco la idea del entendimiento divino, que tampoco pensamos que tenga que ser discursivo, o sea que es en este sentido instantáneo. Bueno, eso es un poco, diríamos, como una luz que aparece en el discurso, ¿no? En el discurso lógico, que siempre es un discurso, siempre es un tiempo. Y de golpe, en algún momento que ni siquiera nosotros sabemos, se detiene. Entonces cuando digo lo entiendo, y a partir de ahí demuestro. Bien, pues yo creo que esto se podría incluso aplicar, si me permiten, en algo como, ya que he hablado del logos, que es esta especie de, digamos, de plenitud absoluta que es falsa, podríamos decir que hay un mito del logos, ¿no? Pero a la vez recuperar la idea de que mito y logos pueden, y creo que se compenetran muchas veces, solo por decirlo de algún modo, y claro, esto queda más bonito si parafraseamos a Kant, ¿no? Queda más bonito, pero bueno, en el fondo no hace falta parafrasear a Kant. Yo invitaría a pensar que sin el mito, el logos, estaría ciego, no tendría nada que decir, y sin el logos, el mito sería mudo. No podría hablar. Eso es un poco también, desde cierto punto de vista, el lenguaje místico, ¿no? El místico ha visto algo que el lenguaje es imposible de que lo pueda expresar. Bueno, entonces si digo el místico, que es el enamorado también de Dios, sería también lo mismo que ocurre en cierto modo con el enamorado, ¿no? Bueno, antes lo que ocurre también con fe y razón, quisiera decir. O sea que detrás de lo que dice San Agustín de que credo ut intelligam, ¿no? Pues sí, efectivamente, la razón busca, no podemos decir razones ahora ya, diríamos que Aristóteles busca inteligencia de principios, ¿no? Busca poder fundamentar su razón. Y esa es la fe. La fe ve las cosas sin demostrarlas. Y ese sería el camino, ¿no? O sea, fe y razón también se complementan, como sabemos muy bien. Entonces no hay razón bien fundamentada en sí misma. Eso, de un modo u otro, sabemos que el hombre es incapaz de fundamentar su lenguaje más propio, que sería el de la razón, sino que en sí no es en la fe. Trascendente, por supuesto, pero no siempre así. Popper, por ejemplo, dice que él tiene la fe del realista, o sea, cree que hay regularidades en la realidad. Es también un postulado, ¿no? Muchos de los idealistas o físicos idealistas de los primeros años del siglo XX lo pusieron en duda, y esto es un camino que no tiene vuelta. O sea, hacemos una profesión de fe, que hay una realidad
realidad objetiva y regular. Y buscamos regularidades porque creemos que va a ser. Ahora, si me permiten una broma, cuando terminaremos por la tarde nos iremos a casa y pensaremos que el metro está donde estaba cuando lo dejamos esta mañana, no pensamos que se haya ido. Bueno, pues estas cosas que pueden parecer banales, creo que en el fondo son lo mismo. Creemos en algo que no podemos demostrar y esa es la condición. Bien, pues pensaba que también, ya que he hablado del amor, ¿no?, en el místico, también los enamorados, ¿no? Los enamorados, pues a veces no hablan y casi muchas veces es mejor no hablar, porque no solo no se puede decir todo, sino que a veces también el logos, si se lanza demasiado y pierde de perspectiva el fundamento, es peor, ¿no? A veces pienso que cuando la gente habla mucho es porque no se entiende. Y esa sería un poco la idea, ¿no? El que se comprende, el que se entiende, no hace falta que hablen mucho. O sea que el silencio entonces pasa como a ser el lenguaje del enamorado, ¿no? Pero en un sentido pleno, porque no le hace falta hablar. No es que no sepas, que no le hace falta, porque el logos viene después como un recurso menos potente que el del amor. Lo que pasa es que, claro, el amor sin la palabra se supone que se agota, ¿no? Hay que decirlo. Bien, y dicho esto, y con esto terminaré, dicho esto, uno entonces piensa, por lo tanto, entender, en el sentido pues, aristotélico, ¿no?, del nous, la inteligencia que ve en la intuición, si quieres, porque ahora utilizaré esta palabra, ¿no?, en la intuición, que es un ver dentro, es exactamente la palabra misma del ver, ¿no?, el ver intelectual, se tiene que parecer al amor, un poco como la fe, en ese principio se tiene que parecer al amor. Pues yo no sabía que esto se podía, digamos, tematizar demasiado bien, pero leyendo un poco por casualidad, todo lo que conocimos, ¿no?, Alain Guy había escrito sobre la filosofía en Francia, concretamente Jacques Chevalier, que era un discípulo de Bergson. Entonces, leyendo el libro de Alain Guy, que era Le Message de Jacques Chevalier, Metaphysique e Intuition. Entonces hablaba de Bergson. Y en Bergson aparece en algún lugar, seguramente las dos fuentes de la moral y la religión, que justamente es eso mismo, la intuición es una forma de amor, porque en la intuición piensa Bergson lo entendido y lo inteligible. Bueno, esto en realidad es Aristóteles, la verdad, en el de ánima es así, ¿no? Que hay una unidad en el acto de sentir, en el acto de imaginar, en el acto de entender. En el acto mismo hay como una unidad entre el sujeto, diríamos hoy, por lo tanto, entre las facultades del hombre y el objeto, como lo inteligible, como lo sensible. Y en esa unidad se encuentran en el acto del entender también, ¿no? Claro, entonces, como el amor es por sí la unidad entre el amante y el amado, pues le parece que no puede ser otra cosa el entender que una forma de amor, lo cual, por otro lado, por San Agustín también lo tendríamos que saber, porque la voluntad es lo que nos acerca a la comprensión, ¿no?, con la memoria. Es decir, no nace la palabra, dice, sino es por una unión amorosa de lo que está en la memoria. Bueno, pues estas eran un poco las reflexiones que tenía y gracias. Muchas gracias, profesor Dr. José María Romero. A continuación nos hablará el profesor Dr. Tomás Dumas, de la Universidad Católica de Lublin, y nos hablará del papel de los juicios existenciales en el conocer la existencia de los entes. El profesor Tomás Dumas es doctor en filosofía, es máster en teología, es profesor asistente en el Departamento de Metafísica en la Universidad Juan Pablo II, la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin. Entre sus intereses están la metafísica y la antropología. Actualmente está investigando el problema de la relación en metafísica y ha publicado el libro La teoría del acto de la potencia en la metafísica realista. Y además ha publicado muchos otros artículos en torno a problemas de filosofía realista. Le cedo la palabra para que nos hable, repito, del papel de los juicios existenciales en conocer la existencia de los entes. Muchas gracias. Excuse me that I will speak in English, but optimistic is that
the speech will be not so long. Philosophers did not always pay attention to knowledge of the existence of beings. This mainly resulted from the fact that there is a strict correlation between how being is understood and the conception of knowledge. If existence is not considered as a constitutive factor of being, then it is not strange that one does not pay more attention to it in explaining knowledge. And conversely, the recognition of existence as a fundamental element of the structure of being cannot be not translated into a fundamental role in knowledge. The close connection of knowledge with the structure of being indicates that the explanation of cognitive acts that apprehend existence requires many systematic analyses. However, such explanations usually have not enough a systematic character, since they most often concentrate on describing and explaining cognitive acts alone, but do not sufficiently emphasize the reasons for knowledge on the side of the subject and on the side of the object. The Polish Dominican Father Krąpiec made an attempt to grasp these problems in a complementary way. He was inspired by the thought of Aquinas and formulated an original explanation of the knowledge of the existence of beings. At the same time, he indicated the basic role of this act in all metaphysical knowledge and made cognitive realism depend on this act. In my talk, I am trying to outline Krąpiec's position. Because of the lack of the time, I must skip some parts of my speech, especially the difficulties connected with the apprehension of the existence of being. And here, in my opinion, interesting are remarks of Etienne Gilson. He criticized abstractive cognition of the existence, he criticized sensory cognition of the existence too, and also intuitive cognition of the existence. And he, as first, has formulated the conception of the existential judgment, and he claimed that judging cognition, this is proper cognition for the cognition of the existence. I present a specific description of the existential judgment as the fundamental cognitive act in which the intellect apprehends the existence of being. Further on, I analyze the structure and content of the existential judgment, and probably I must also skip the last part, namely significance of the existential judgment for metaphysical knowledge as a whole. The first point, the articulation of metaphysical experience. The conception of existential judgment arose on the canvas of St. Thomas Aquinas' interpretation of being. In his commentary on Boethius' treatise De Trinitate, along with conceptual knowledge, he listed a second operation of the intellect that he called judgment, and ascribed to it a close connection with the apprehension of being's existence. Judicium respicit esse reo. This can be seen even in a predicative judgment, where the copula is, that is the foundation of the judgment structure, indicates a relation to a thing, even though the assertion based on it refers only to the thing's potential existence. All truth-based knowledge is based on this kind of dependence,
since without a reference to an external object, we could not speak of any form of cognitive harmonization of the intellect with thing, or not the combination and division that the intellect performs on the basis of what is connected or divided in a thing. On this account, the ease in predicated judgment requires the justification in the existential ease that underlies the basic cognitive experience, that is, the affirmation of the existence of being. According to Crumpets, the existential judgment is the cognitive act in which the experience, thus understood, is performed. This judgment is the only act that expresses the formal cognitive apprehension of the existence of being. Although the judgment has certain elements in common with predicated judgments, it differs essentially from them. This is because predicated judgments imply conceptual knowledge, while the existential judgment is the most primary act of human cognition. Crumpets includes the following among the most important properties of the existential judgment: immediacy, individuality, reflexivity, and supervalidity. Immediacy consists in the absence of any cognitive mediator, example gratia, a sign or concept. Crumpets precludes cognitive mediators, whether subjective, instrumental, or formal, and radicalize immediacy in a special way. In the existential judgment, there is only the contact with the object, but there is still no differentiation of any of the object's properties. Therefore, it is a judgment without a predicate. This is because existence does not evoke in the knower any copy or sign, but is only the action of the object on the subject. Immediacy is a feature only of the apprehension of existence, since all other cognitive acts are always in some way mediated. Immediacy occurs both at contact of two acts, the act of the existence of being and the act of knowledge, and in the subject's internal experience of the existence of his own I, although the latter, despite its epistemological equality, is secondary to the first, temporary and methodological. The individual character of existential judgment is closely connected with their immediacy. Their individual character results from the non-repeatability and individuality of existence of things. Individuality indicates the connection of judgments with concrete things, without which such judgments could not come into existence. The pre-reflexivity of the existential judgment results from the fact that, as Crumpets understands it, this judgment is completely filled with presence, facticity of the object, so that there is no room for the consciousness or self-consciousness of the knower. The consciousness is the wrong form only in additional acts of reflection. Also, in this act there is no creative action on the part of the subject, since the main reason for the occurrence of the act is the existence of the known thing acting on the subject. Therefore, Crumpets emphasizes that this act has the character of spontaneous reception or passion or even an instinctive reflex. No delimitation occurs in it yet between the subject and the object of knowledge, but consciousness in actu exercito is the only form present in it. The exclusion of the subject as the
primate source of this act guarantees the realism of the other cognitive acts. The qualification of truth still does not belong to the existential judgment, since the possibility of knowledge error is excluded in that judgment. This results primarily from the absence of any mediators. And it results from the non-theoretical character of the act, or this act. Hence, Gomez calls this judgment super-veridical, evident, indubitable, or infallible. In other words, the existential judgment is always true. Since the condition for the affirmation made in it is the existing object. The super-verity of the existential judgment causes it to be conditioned for truth expressed in subject-predicate judgment, since the affirmation of the harmony of the intellect with the feeling implies the necessity of knowledge of the existence of feeling. On the basis of the above-mentioned properties, Gomez proposes a division of existential judgments. The first kind are immediate judgments that concern the external world. These judgments are divided into unclear and clear judgments. Besides this, the immediate judgments also include the subject's knowledge of the existence of his own I, which he identifies with the experience of self-consciousness. Self-consciousness accompanies all other cognitive acts. The second kind are indirect existential judgments, which are the result of an act of reasons that is made based on direct existential judgment. In indirect judgments, as in the subject's apprehension of his own I, commitment, action, or sensory knowledge does not occur. An example of judgments of this kind are the statements God exists or the soul exists. Point second, an analysis of the course and structure of the existential judgment. With respect to the properties listed here, the existential judgment must be a simple act. Nevertheless, we can discern in the course of the existential judgment certain phases. In the first phase, Gomez expresses it in the following way: reality strikes us with the blade of its existence. This is a reflexive reaction of the subject to the strongly self-manifesting presence of being. In the subject, reflection does not yet occur, and content is not clear expressive in the apprehended being. The factual character of being plays a key role. It's actualized in genetic and structural way knowledge and the subject's self-consciousness. The existence of the object is perceived here only as the first manifestation of a being, as that which determines its factual character. In the second phase, the subject's engagement appears. This engagement is expressed in a resolute affirmation of the existence of being. This affirmation entails the harmonization of the knowing subject with the known being. The affirmation of existence is the dominant and primary operation of the intellect. The affirmation of existence can be expressed either in the simple cognitive reaction that something exists, or in an explicit affirmation, A exists.
In the third phase, the cognitive result contained in the existential judgment is formulated and it is expressed in a proposition A exists or A is. If we keep in view the content of the existential judgment, we must say that it is the most potentialized form of human knowledge. This act includes what in tradition has been described with the formula ens ut primum cognitum. It potentially contains everything that bears in itself known being. For this reason, in its most primary form, it is an act in confusion. Also, the vagueness concerns both the content of the known object and the structure of the cognitive act in which the object is apprehended. The apprehension of the existence of something means the existence of a definite content of being, that is, what de facto constitutes the object of metaphysical knowledge, being as being, or the concept of being. On account of this primacy and how existential judgments take their course, they are acts of intellectual knowledge that cannot be reduced to any other acts. For this reason, they have a completely different structure than subject-predicate judgments. They include judicium de secundo adiacente, which means that they do not possess a predicate, since their only content is the apprehension of the existence of the object, not the attribution of any feature to the object, as takes place in predicative judgments. To put this in a few short words, the existential judgment asserts that the object is, and not how it is. Existence is not a feature of an object, but a constituent factor, hence an act that apprehends the existence of an object in its structure reflects the elementary structure of the object, which is composed of existence and a content proportional to existence. Human knowledge is ordered to being that is structured in such a way. If it is to be real knowledge, it cannot miss the structure of the object. However, different cognitive acts refer to each of the two fundamental elements of the structure of being. While content is known by science, existence is known in an existential judgment. The difference between existential judgments and predicative judgments do not concern only the structure, but also concern the meaning of judgments. The term is in an existential judgment occurs in the most fundamental sense, which has an existential character. Its meaning is exclusively affirmative, not cohesive or assertive, as in the case of predicative judgments. Moreover, the cohesive and assertive is implies the existential is, since without a reference to an object, no judgment can be said about an object. Predicative judgments do not assert existence, but only presuppose or imply existence. Therefore, the composition or division of features that belong or do not belong to an object potentially imply or presuppose the existence of the object. It is likewise in the case of judgments of location, like John is running, since, according to Grambitz, they are only a variety of predicative judgments. Without existential judgments, therefore, the truth of the other judgments loses its reason for being. Existential, short conclusion, existential judgments, thus understood, constitute the foundation for metaphysical knowledge. First, they are the starting point that determines
the entire further course of metaphysical knowledge. Only the existential judgment gives a clear meaning to the traditional formula that indicates the basis of metaphysical knowledge and supremo cogito. This is because it allows us to determine or describe the area of this knowledge, which is demarcated by really existing things. Metaphysical knowledge appears thereby as the explicit expression of what in actu confuse is already contained in the first act of knowledge. If it is not recognized that the basic cognitive acts are dependent on a real existing thing, then the realism of knowledge remains something conventional or simply declared. Thank you very much for your attention.